Sí. Oh, wow. How you doing? You good? Oh, sorry, thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? Hey? So, how's the week going? Okay. Yeah. Yep. I hope things are better outside of the football. Ah, you keep it. You keep it. Oh, wow. Wow, hubiera Wow. pensado que la otra persona era quien estaba pasando por dificultades. Oh, ¿Alguien ha Sí. visto la serie esa de una serie mexicana que se llama, ¿cómo se llama? Nadie nos nota o nada, no me acuerdo Mm, exactamente su nombre. Nadie nos va a extrañar, algo así, ¿no? Esta, ándale, nadie nos va a extrañar. Hace mucho referencia a este tipo de video. Por- Ajá. Porque cuando le dice, no, quédate la corbata, también en la serie esa, el muchachito empieza a regalar todas sus cosas importantes antes de hacer lo impensado, ¿no? Lo que según nadie piensa. ujú. Entonces, Y Y lo que no esas, quiere ajá. pensar más nada, ¿no? Ese Y es esas un son, tabú. ándale, son como pequeñas señales que exactamente. no, que no vemos o que si vemos no queremos ver porque no es tan cómodo. O sea, no es tan cómodo sentarnos y ponernos a hablar sobre, oye, mi hermana o mi hermano está haciendo este tipo de cosas. No, 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 no es mi idea. No, esto no pasa aquí. Esto no va ni al caso. Ujú, Entonces pienso que son señas que no queremos ver porque esperamos ver lo evidente, ¿no? Como en el video. El ujú, señor que no quería parar, que no sentía, que se le notaba como una depresión ujú, o algún problema, queremos pensar que eso es una seña de que una persona puede querer atentar contra su vida y no la otra, el que está alegre, el que está contento, el ujú, que se le ve la vida, ¿no? Que se ve que ama la vida, que ama la vida. ujú. Hola, nosotros somos Katma y estamos aquí para un episodio más sobre el mes de concientización para la prevención del suicidio. Pues yo soy Natalie Flores y pues aquí están mis compañeros. Sí, Juárez. Sí, Gabriela Terrones. Guadalupe Ortiz. y pues sí, ahora vamos a hablar sobre este tema tan complejo, pero que sí es un tema que tenemos siempre que tener en nuestras pláticas y en nuestras conversaciones porque pasa todos los días, ¿no? Y las estadísticas sí son muy altas. Así es. Sí, sí, claro. Se ha visto, he sabido de personas de medio artístico y personas con algún importantes, vaya, para la sociedad, dependiendo del país donde se encuentren, que esos son uno de los rangos. Se miraba feliz, estaba bien ayer, hace unos días hizo una entrevista a tal lugar y cosas así, ¿no? Y de repente, pues con una noticia tan sarcástica que es el suicidio y aparentemente pues estaba bien. Exacto. Esas son las conductas que a veces como cuando se ven por fuera de lo que no es entendible o de lo que la gente no entiende, que puede ser la autoestima baja, con depresión y todos esos trastornos que no los vemos a simple vista, pues nos dan una cortina de humo pues bien gruesa que no logramos ver la realidad. Así es. No Sí, sé de hecho si. hay un video muy padre que es es español
que habla justamente acerca de eso, ¿no? De que hay señales que no vemos, ¿no? Normalmente pensamos, como decía Nat, ¿no? Es muy evidente que alguien esté en ese estado, pero realmente es muy difícil verlo, porque la mayoría lo trata de ocultar, Ujú. ¿no? Es Entonces, este algo- video muestra como que el muchacho habla, se encuentra como con alguien en la calle y platican y es como que, ¿por qué no me dijiste, no? Que estabas así. Y el otro dijo, pues es que di señales, o sea, pero nadie lo notó. Ujú. Y al final se ve que está hablando solo, o sea, el muchacho pues al final se suicidó, ¿no? Y está como tratando de hacer regresar al momento en donde pudo haber notado, pero pues no, nadie se dio cuenta de cómo estaba realmente. Entonces, ahí también nos muestra esa parte, ¿no? Sí, y es muy triste, ¿no? O sea, es muy triste porque es algo que, como lo digo, no queremos ver porque no queremos pensar en, ya pensamos, creemos que por no pensarlo no va a pasar. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces eso es lo que es como por comodidad, ¿no? Ajá. A mí me tocó un caso cercano, no cercano de familiares, sino que en el pueblo donde yo vivía antes había un muchachito, pues allá donde yo vivía antes trabajamos en el campo y pues toda la gente llevaba el mismo ritmo de vida, ¿no? Que estudiabas y pues tenías que trabajar para poder salir adelante. O trabajabas y lo que trabajabas pues era con lo que comías en el día a día. Entonces, yo conocí de cerca a la hermana del muchachito ese y al muchachito ese en persona lo conocí a la mamá y conocí a la familia en general, ¿no? Primero conocí al muchachito. El muchachito tenía como 13 años más o menos, alrededor de 13 años, pero tenía una actitud normal como las de todos en ese pueblo. Pues trabajaba, en fines de semana trabajaba, entre semana iba a la escuela y llevaba una vida como la que llevábamos todos alrededor, más no sabía yo el contexto familiar que se vivía internamente en ellos. Pues como todos llevábamos el mismo ritmo de vida, pues para todos era normal, ¿no? Más no sabíamos el trasfondo que había en su familia. Entonces, después de que conocí a ese muchacho, conocí a su hermana, que era más o menos de mi edad y de la edad de los muchachos con la que yo convivía. Convivimos junto con ellos. Después de eso conocimos a su mamá y a su papá y pues era el mismo contexto de vida de todos. El caso es de que se mudaron ellos de casa, se mudaron con un padrastro y al tiempo de que se mudaron con un padrastro, más o menos alrededor de como 9, 10 meses, nos dijeron, no, pues que amaneció colgado un muchacho. Y yo, ¿y para qué rumbos? No, pues para allá donde yo vivía se manejaba, no, pues para rumbos donde vive tal persona Ujú. o donde está la tienda tal. Y dijimos, pues ¿quién vive para allá? Pues no conozco a nadie. Hasta que dijeron, no, pues el muchacho se llamaba tal cual. Y dijimos, no, no creo que haya hecho eso él. Y sí era esa persona. Pero Wow. resulta que esa persona pues llevaba un trasfondo familiar muy, digamos, turbio, ¿no? Una familia donde había violencia dentro de la familia, donde la mamá y el papá se la vivían de pleitos y el muchacho quería salir adelante y no se le brindaban, digamos, las herramientas básicas, como decirle, no, pues si tú quieres hacer esto, pues ve, si quieres salir de aquí, pues ve, sino que al contrario, se le hostigaba para que siguiera el mismo ritmo de vida que llevaban ahí, que no, tú tienes que trabajar todos los días para que puedas traer comidas a esta casa y que podamos comer esta familia. Entonces todo eso lo llevó a presionarse al muchacho y al final de cuentas, pues se ahorcó, Ujú. se suicidó y tenía Sí, 13 años apenas. Oh, wow. wow. Sí, y las estadísticas son alarmantes también en los jóvenes, adolescentes precisamente, como hasta los 29 años más o menos, ¿no? Son las estadísticas de los que más cometen suicidio. Y también hay niños, vaya por el bullying 13 y años. Ajá. pues, ajá, Probablemente también había un caso de eso, yo creo, ¿no? En la escuela, pero pues nada más yo conocí las estadísticas de lo que había en su familia por ándale, la muchacha que conocía a su hermana. Ujú. claro. No, sí, yo creo que es todo. Y también, Ajá. no sé la opinión o qué es lo que, o sea, es que a veces uno, a veces se sabe de una historia y dice, no, pues
la familia o la vida, pero a veces también son otras cosas orgánicas, o sea, es como una depresión, por Ajá. decir, hay muchos casos de violencia, ¿no? Y hay niños que sufren violencia y no lo hacen, ¿no? Entonces pienso que también depende mucho, o sea, cada persona y cada situación fisiológica también y muchas veces no es tratado. Entonces, cabe mencionar que una persona que tiene una ideación suicida no necesariamente de verdad quiere morir. O sea, en realidad lo que quiere es dejar de sufrir. Y a Exacto. veces el sufrimiento es tan grande que es la única salida en el momento. Es como, ya no quiero sentir este dolor y por eso lo hago, no tanto de que me quiero morir en realidad. Y luego que mucha gente no conoce cómo se presenta la depresión en las diferentes etapas de la vida. No se presenta la depresión igual en la niñez que en la adolescencia, que en la adultez o que en la juventud. No es lo mismo estar en la primaria, secundaria. Cada etapa de la escuela tiene sus signos diferentes de depresión. La primaria, por ejemplo, se presenta con berrinches, Ujú. ¿no? En la adolescencia se presenta ya con muy eufórica, con muchos cambios de humor bruscos, a pesar de que son adolescentes y tienen cambios de humor, se presentan con esos cambios de humor. En la preparatoria, pues la mayoría de los jóvenes son más enérgicos y se presenta con bajones emocionales. Y en la universidad, ahí sí, la verdad, pues ya se presenta un poquito más, con síntomas más comunes, ¿no? Ujú. Y en la adultez, pues, en la adultez puede variar mucho los síntomas de la depresión, pero generalmente el síntoma más común en un adulto depresivo, pues es la falta digamos, de ganas de vivir, más no la demuestran todos de la misma manera. Muchos pueden tener depresión y se la llevan acostados todo el día en la cama y no buscan trabajo. Otros pueden llevar una vida funcional y estar depresivos y con ideación suicida, pero muchos no nos damos cuenta, ¿no? Hace poquito también, ahí mismo donde vivía, yo ya no vivo allá, pero ahí mismo donde vivía también, me comentaron de un suicidio de la misma índole que el adolescente, pero fue de un adulto de 33 años. Ujú. Y yo lo conocía a ese muchacho, yo lo conocí cercanamente, yo fui amigo de él, podría decirse. Y era un muchacho así como el del video, así como el del fútbol, que era muy alegre. Incluso tocaba en un grupo musical y todo, y era muy alegre. Total que siempre, según las personas que lo conocían, todo el tiempo fue así, pero hace poquito se suicidó. Yo desconozco las razones por las que se suicidó, pero de un día para otro, pues se colgó de un árbol y ya no dejó de existir en esta vida terrenal. Hay muchas especulaciones donde dicen, para suicidarse hay que tener o ser muy valiente, ¿no? ¿Han escuchado eso? Ujú. Sí, O cobarde, también O me dicen. cobarde, he escuchado las dos cosas. ¿Ustedes qué piensan de eso? Ah, yo creo que, yo creo que sí, debe de ser muy yo definitivamente, valiente para poder, digo, yo, bueno, no sé, yo por lo que he visto también, ¿no? Porque también yo he escuchado casos de personas que lo hacen, pero yo concuerdo mucho con Nat, es esta parte de que no quiero, no quiero morirme, pero quiero dejar de sufrir. Entonces, eso es lo que me hace ser valiente para poder hacerlo. El querer dejar de sentir tal vez algún dolor que no es como tal algo que me falte, pero está dentro de mí, que no puedo explicar. ¿Sabes, Gaby? Vino a mi mente esas enfermedades crónicas que no tienen, ¿cómo se llama? La eutanasia, no, Ujú. que ahí sí te la creo, ¿no? Ahí sí creo yo, ya llega el límite donde siento que es necesario. Es como, Sí, es que sí, es diferente. es muy diferente, ¿no? Ujú. Porque, pues sí, por decir, sufrir emocionalmente, no, pues también te la creo, pero se puede trabajar, ¿no? Se puede trabajar. Fíjese que sí, pero mm, te lo digo porque voy a poner
a un paciente. Es un claro ejemplo, ¿no? Este, fue por una relación, ¿no? Que tuvo y lo hizo a tal grado de que estaba bien, físicamente se veía bien, pero emocionalmente ya estaba cansado de eso, de manipulaciones, de una persona narcisista, manipulaciones, engaños, mentiras, de que si me voy a aventar del puente y tú viéndome que me voy a aventar y es como que, hey, no lo hagas, no sé, toda esta parte, ¿no? Entonces llegaba y me decía justamente eso, de que, o sea, ya no puedo, o sea, ya estoy cansado. Y por más que trataba, no podía, o sea, se encasillaba en algo que ya no podía salir. Salió, gracias a Dios, ahorita ya está completamente mejor, pero sí, sí costó. Y ya había llegado al punto de cortarse, o sea, ya ese grado de Lastimarse. un nivel un poquito más alto de lastimarse. ¿Han Entonces creo que es como, escuchado? Ajá, sí, perdón. no, no sé, Continúa. no, No, es que ahorita adelante. que dices eso, lo que tú mencionas, sí, a veces no es entendible. Hay cosas que no podemos entender, pero como cada ser humano tiene diferente manera de enfrentarse a la vida y de enfrentarse al dolor, yo entiendo, o sea, Ujú. hay personas muy, muy fuertes y a veces parecería que no lo son y de repente en unas situaciones así muy fuertes ves cómo pudieron sostenerse y hay personas que son muy duras y parecería que son lo contrario, ¿no? Hay un, hay un, hay un caso, de igual de una película, me acordé, de una cárcel, ¿no? De que este señor toda su vida, 30 40 50 años estaba en la cárcel y en la cárcel empezó a tener un sentido y una identidad, ¿no? De vida. Y resulta que él era el bibliotecario y él es el que estaba ahí, y ahí envejeció y él era alguien en ese lugar. Por fin cumple su sentencia, su condena y lo dejan salir. Y cuando él sale, ya no sabe qué hacer afuera, o sea, adentro de la cárcel él era fulanito de tal y él era el bibliotecario y él tenía un sentido, su existencia, ¿no? Pero afuera ya no era nadie, o sea, al menos él así lo percibía. Entonces, cuando él sale, decide, decide colgarse. Y antes de colgarse, él intentó estar haciendo esa rutina de ir a comprar su mandadito, dormir y como que su vida no estaba teniendo ningún sentido. Entonces, él deja, aquí estuvo su nombre y se cuelga. Entonces, esto también cabe mencionar y sobre todo en las personas de la tercera edad, cuando ya empiezan a no sentir que tienen alguna no sé, como que ya no pueden trabajar o ya no pueden Motivo. hacer, ajá, un motivo, No, un sí, sí. sentido, ¿no? Ujú. Es cuando entra esta depresión y esta depresión empieza a darles esta idea de no tiene, ¿cuál es el caso? O sea, es como un abismo en el que si no se trata y no se identifica, y como en esta película el señor era solo, no tenía nadie, o sea, toda su vida había estado en la cárcel, ¿no? Pues pues ya, su vida para él ya se había terminado, ¿no? Entonces también este factor yo pienso que es muy importante. Hay un libro de Víctor Frank que se llama el hombre en busca del sentido, algo así, y esto habla de cómo el ser humano necesita que su vida tenga un sentido para poder como no estar deprimido, para poder, no sé, enfrentarse, para poder levantarse, para poder no sé, enfrentarse a la vida y ahora sí que, valga la redundancia, le hallo mucho sentido, me hace mucho sentido esto, no sé la opinión de ustedes. Yo quería Mm, preguntarles, por ejemplo, los factores de riesgo en lo que es lo social, qué es lo que influye, cuáles son en social, cultural, biológicos, psicológicos realmente y ambientales, como para que nos quede un poquito más claro de cada parte que es de la vida de alguien, por dónde puede venir esa amenaza de suicidio. Por ejemplo, en lo social, ¿dónde o cómo? yo creo que la parte social puede ser
el no sentirte integrado a un grupo de personas. Creo que todos como seres humanos tenemos la necesidad de sentirnos integrados, ¿no? Como el señor le Eh, comenta a Natalie, ¿no? como, Pudiera ser. como el Señor, exactamente, es como que todos tenemos la necesidad de estar en un grupo de personas, ya sea de uno, dos, tres o muchas personas, ¿no? Pero hay personas que no, por más que intentan, no pueden integrarse. Ujú. Puede ser por una condición o un problema de salud mental. Eso Puede sería ser en este ya en caso, pues, psicológico, ¿no? depresión. Ujú. Puede ser incluso trastornos como un autismo, un TDAH, posibles, no sé, hay muchos, ¿no? Problemas alimenticios. Entonces, como ¿Ambiental que, sería ese? no, esa sería Sí. la parte social, ¿no? Ok. ¿Y en el ambiental? Un ejemplo, el ambiental puede ser, pasó mucho en pandemia, puede ser la parte Ajá, ambiental, ya. Algún ¿no? suceso, En ¿no? pandemia, Ajá, ujú, una situación algún, fuerte, ¿no? Que haya algo pasado. algún dentro del trauma, ambiente, un alguna trauma. vivencia de la infancia, a lo mejor, no sé, que tuviste un accidente y te cortaron una pierna y no puedes integrarte Ujú. totalmente a la sociedad. Todo eso Sí, genera limi- limi- creo, limitaciones físicas y a su vez mentales. ujú. Sí, claro. Es como También, una ruedita que no tiene fin, ¿no? Es como que todo va de la mano. Exactamente. sí, también puede ser incluso la parte económica. Sí. Muchas, un ejemplo, muchos actores tienden a suicidarse por eso, ¿no? Porque pues tengo muchas deudas, ya no puedo, nadie me contrata. ¿Y qué es lo que hago? Pum, nada, se suicidan, ¿no? Es la parte económica. Y por He visto ejemplo, que por allá en Asia se suicidan mucho por esos temas ambientales. En Corea se suicidan demasiado por la parte, como dice Guadalupe, son demasiados Demasiada la presión atacados por el social y sistema todo eso. político. Y la es biológica. que, ujú, Inclusive es obligatorio el servicio militar, ¿no? Allá en aquel lado. Y luego que por el tema de actores, que como dice Gaby, tienen que llevar una rigurosa dieta, no pueden ni siquiera tomar una gaseosa ni salir de nada. Y aparte de que no son dueños de su carrera, pues, lo manejan ciertos, o ciertas élites, las carreras de los actores de Asia, y ellos son estrellas, más no llevan la vida que llevan las estrellas como son las de Hollywood o estrellas de otros países o continentes. No son más que otros, no tienen más dineros que otros, ¿no? Y Probablemente. viven como suprimidos, no sé, viven bien, Sí, sí, sí. son muy estrictos en aquellos lados. Y eh, por ejemplo, compañeros, en todo el tema del suicidio, la verdad que a mí me causa mucho, mucho pensamiento. Hemos visto un montón de temas, hemos visto un montón de, como los videos, cuando estábamos en la escuela. ¿De dónde creen ustedes que viene todo ese problema? ¿De dónde se origina? ¿De dónde se origina? ¿Cómo creen ustedes que se puede parar? ¿Cómo vamos, o como nosotros como profesionales de salud, cómo podemos hacer que esto pare? ¿O es como un COVID, no tiene pare, no tiene fin? No? ¿Ustedes qué piensan de eso? es que es un poquito complicado, ¿no? Oh, sí. Porque, un ejemplo, podemos, yo creo que el problema del suicidio puede ser comparable con un trastorno que naces con él. Ajá. Un ejemplo, yo puedo nacer con, no sé, un problema de dislexia. O sea, ya nací, no lo puedo quitar, tengo que adaptarme a él, ¿no? Justamente. Entonces, el suicidio puede ser comparable porque una vez que tienes la depresión, y no como tal el suicidio, sino el origen que es la depresión, ¿no? ¿Qué origina la depresión? Un problema, un trauma, ¿no? Entonces, ¿puedes eliminar el problema? Sí, pero ¿puedes dejar de sentir depresión? No. No, pero por Puede ser que el ejemplo, problema, si la dislexia, tú sabes que hay control, ¿no crees pero que pudiera haber control en el suicidio? creo Pues que probablemente, ¿no? Pero no creo que tenga origen el suicidio, como dice Gaby. No, no. no, no hay origen, pero No. puede haber un control.
Puede Pienso haber. que, ajá, Ajá. yo pienso que esto pues no es como que a todas las personas les pase de la misma manera. Siento Ujú. que son, pueden ser, o puede ser biológico, que nos saltamos esta parte en la que pues muchas veces es heredado también. Si tuviste a alguien en tu familia o alguien de tus antepasados, no sé, o de tu familia, tus abuelos, o tu tío, que se suicidó, hay más probabilidades que esto pueda venir a tu mente. No Así nada es. más por el hecho de que ya lo viste como un tipo ejemplo y tu inconsciente queda como eso de, esto puede ser una solución. O sea, porque inconscientemente podemos pensar, no, qué horror o lo que sea, pero también con un momento de crisis Ujú. pudiéramos pensar que esto es una salida, porque esto es un ejemplo que se nos dio, quién sabe, ¿no? En nuestra vida. Y también es esta parte en la que algo te quiebra. O sea, quizás estás muy bien, todo en tu vida está muy bien y pasa una tragedia gigante y tú ya no le hayas sentido a la vida y de verdad no puedes con este dolor. Y a veces puede ser que no, que todo en tu vida está perfecto, pero no puedes porque tú tienes una depresión crónica, biológica y tú te sientes tan mal que no puedes más. Entonces yo pienso que lo principal es tener empatía, o sea, las unos con los otros, tener esta empatía y si tú estás pasando por esto, que de verdad tú te sientes así, pues buscar ayuda, porque es súper primordial esta red de apoyo, esta gente que te tiene que sostener, estas personas, y es bien peligroso también, porque si no caes con las personas correctas, puede pasar, puede pasar lo peor, ¿no? Más Entonces, rápido. y por eso yo pienso que dar esta información es muy importante para que todos tengamos esto muy claro y veamos todas las señales y siempre estemos ahí, yo pienso, para escuchar y para sostener. Y algo muy importante que yo escuchaba el otro día era es que no le preguntes a esa persona si está deprimida qué quiere hacer y que si quiere que le lleves algo. O sea, ve por ella y llévatela al cine, o ve por ella y llévale comida. O si no quiere hablar, no hables, pero siéntate y ahí está, acompáñala. O sea, esta parte de no dejar sola a esta persona. Y es difícil porque he visto casos muy fuertes, fuertísimos, de muchachos que aún estando su mamá, aún encándosele su mamá y diciéndole, dime cómo te ayudo, no Ujú. lo pudo evitar, no lo pudo evitar, el muchacho saltó del balcón en lo que ella fue al baño. Entonces, pienso yo que este es un tema muy duro, pero que sí necesariamente se tiene que hablar. Y sobre todo, estar dispuestos a estar ahí y como profesionales de la salud mental, también dar esta información y siempre estar viendo estas señas de alerta y también siempre estar como sosteniendo y no dejando como que no pasa nada a las personas que posiblemente puedan tener seña y las que no también, porque como eso, como dice Guadalupe, ¿no? Esa, la serie, iba regalando sus cosas, ¿no? Hasta los mínimos detalles, ¿no? Tener esta amplitud, apertura para ver todos esos detalles. Esa es mi opinión. No sé. Ya, No hay. alguien se acuerda que en la universidad nos dijo un profesor que cuando él atendía un caso que era propenso al suicidio, obligatoriamente le pedía, no recuerdo si 3 o 5 contactos de emergencia. O sea, tú como traes ideación suicidia, para poder atenderte ya necesito de entrada 3 o 5 contactos de emergencia. Que los traigas ya y me los des a mí y esos contactos sepan que tú viniste a terapia por este motivo, ¿no? De ideación suicidia. Entonces ya eso es un paso muy grande, ¿no? Yo cuando me llegan pacientes así con ese tipo de pensamientos, aplico ese tip y les digo, pues alguien sabe de esto o alguien de esto, porque sí es un tema muy sensible. Por Bastante. ejemplo, con el muchacho este del fútbol, ¿quién de ustedes se hubiera dado cuenta que ese muchacho se iba a suicidar si fueran sus amigos? Tiene un trasfondo más allá a lo mejor en lo social no tenía problemas, ¿no? Porque no vimos que tuviera problemas en lo social con su amigo y siempre iba a los partidos de fútbol y gritaba los goles más que el amigo que no se suicidó. Pero ¿qué tal en su dinámica familiar? De acuerdo a pues unas estadísticas por medio del INEGI, nos dice que en México están registrados en el 2023 8.837 suicidios, ¿no? Representando el 1.1% en total de muertes registradas durante ese año. La tasa de suicidio durante ese periodo nacional fue de 6.8 por cada 100.000 habitantes.
¿no? Con una diferencia notable entre género de 2.5 en mujeres y 11.4 en hombres. Es muy interesante este dato Wow. porque hay un déficit o hay una diferencia muy grande entre la tasa de suicidio por género, ¿no? En hombres es de 11.4, en mujeres es 2.5. Es 2.5. abismal, ¿no? Y vamos con lo que hablábamos hace unas semanas, ¿no? Porque pasa más en hombres que en mujeres. Y aquí ya estadísticamente pues nos está dando un porqué, ¿no? Ujú. De ahí tenemos las tendencias regionales en estados como Chihuahua, Jalisco, Guanajuato o Baja California han reportado tasas de suicidio superiores al promedio nacional, indicando la necesidad de intervenciones pues dentro de esa área, ¿no? Y en una comparativa histórica entre el 2020 y 2021, la tasa de suicidio de México aumentó al pasando del 6.3 al 6.95 por cada 100.000 habitantes, ¿no? Y fue año pandémico, 2020 a 2021, Wow, sí, de ¿no? hecho. Entonces, estas, estos números, yo lo vi interesante compartirlo porque normalmente hablamos de la parte de la intervención, que lo causa, pero nunca vemos a qué grado nos afecta como, pues como nación, ¿no? Como país, este tipo de números, ¿no? O el suicidio, por así decirlo. Sí, sí, ¿no? Y que no es nada más algo que no pase, ¿no? Como lo mencionábamos, es algo que está ahí, ¿no? Y que no por no quererlo ver, no está pasando. Y de hecho, creo que pudiéramos como hablar acerca de esto, ¿no? El por qué pasa más en hombres. No digo, sería un punto de investigación ahora que Guadalupe y yo estamos estudiando la maestría. Sería un buen punto para investigar, Guadalupe, ¿no? Un punto de investigación para El nuestro artículo, el artículo científico. artículo, ¿no? Artículo científico, porque pasa más en hombres que en mujeres Sí. y que Sí. hace que suceda de esa manera, pues. De alguna manera se ha promovido esto, ¿no? En los hombres, de que no expresen sus sentimientos. De alguna forma, los hombres son más propensos a aguantar, ¿no? A hacerse los fuertes y a no sacar, ¿no? A no decir y podría ser una de las razones que los llevan a esta presión, ¿no? Que a veces se ejerce hacia ellos, más ahorita en estos tiempos de que bueno, de que hay más auge en lo de en lo del feminicidio sobre ¿cómo se dice? Los movimientos feministas, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto puede ser que muchos hombres se sientan, pues ya como que no sabiendo ya si va a estar bueno o no va a estar bien que digan o que hagan. Y creo que como mujeres o como sociedad, y sobre todo en estos tiempos, nos estamos olvidando de esa parte, ¿no? Y quizás eso es lo que Sí, nos falta. creo que va mucho, creo que son varias cosas, ¿no? Y es como cuando lo vemos en terapia. Un, el estilo de crianza dice todo, ¿no? Y va referente a todo. Entonces, cuando tenemos un estilo crianza en un hombre machista, con un entorno familiar machista, este, que solamente el hombre sirve que el hombre no llora, que solo el hombre sirve para servir, no importa qué es lo que hagas o qué es lo que sientas, tú no debes de expresarlo, ¿no? Entonces, esto indirectamente se ve reflejado en mis generaciones más adelante, ¿no? La forma yo mis hijos crían a los suyos y después tenemos a hombres que no expresan lo que realmente sienten y solamente lo hacen de diferentes formas. Es más común que un hombre beba, que un hombre fume, que un hombre llegue a consumir alguna especie de sustancias. ¿Por qué? Porque esta parte emocional no la tenemos muy bien sustentada por el estilo de crianza que tuvimos en algún tipo de infancia, ¿no? Entonces, de ahí viene que pues no se exprese ni emocionalmente. Y de hecho, hablándolo de esa manera, me lo comentaba un paciente, ¿no?
Me decía, antes de que yo viniera a terapia, yo pensaba que ir al psicólogo como hombre estaba mal visto, ¿no? Y yo tenía depresión, me decía Gaby, yo tengo depresión y yo no podía llorarlo, yo no podía decirlo, yo me dormía llorando y mi esposa me veía, pero yo no le decía cómo me sentía, ¿no? Hasta que un día fue como que, ayúdame, o sea, alzó la mano y fue como que, ayúdame, no puedo. Y fue cuando ustedes mandaron el mensaje en la escuela de que estaban dando terapias y fue como vine. Y ahorita a meses soy otra persona, ¿no? En cómo me siento, en cómo me expreso y ustedes lo ven y es otra persona completamente diferente, ¿no? Aquí Ahí entra el punto como también de sí la cambia presión esta social. perspectiva y esta parte de la presión social, como dice Guadalupe. Entonces, sí vemos que todo eso varía más en un hombre que en una mujer. Y también creo que entra ahí el auge de las mujeres em, que nos hemos tomado el papel muy en serio de que pues estamos muy ocupadas todo el tiempo y lo mismo como lo que comenta Gaby, el que el hombre no participe, por ejemplo, en ciertas actividades de la mujer por lo mismo, por el estilo machista que se viene arraigado con las generaciones. Y la mujer está tan ocupada y tan ocupada y tan ocupada que no le está permitiendo al hombre participar, ¿no? Y a su vez, pues el hombre es como se aísla y se va aislando y no logra, si de por sí no logran sacar sus emociones, pues menos de esa manera. ¿No? Podrías decir, ay, no, pues como mujer yo estoy ocupada, voy a la escuela, tengo que recoger a mis hijos, la comida y que voy para allá y el mandado y eso, y el hombre pues lo han hecho impartícipe de todas esas actividades, ¿no? Por el machismo que ha habido, ¿no? Es como una cadenita que viene pues practicándose aún. ¿Sí? De hecho, justamente eso tiene mucha lógica, ¿no? Lo que comentas ahí, sí. Creo que es una cadenita y cuando no rompemos ese círculo vicioso que traemos mucho en todo lo que somos como seres humanos o como personas, es cuando creamos patrones, ¿no? Patrones negativos, porque hay patrones buenos y hay patrones sanos y patrones no sanos, ¿no? Y cuando tenemos todo este tipo de cosas, se hace patrones malos, ¿no? Y, y indirectamente o directamente lo vamos reflejando de una u otra forma en la parte cómo tratamos a las personas, cómo me siento, incluso puede ser que no lo refleje, ¿no? Es peor. Y Inconscientemente. ya, tengo depresión, tengo problemas emocionales y como no lo hablo, no lo digo, no lo cuento, porque van a pensar mal de mí porque soy hombre, no lo expreso. Entonces, la alternativa más común, pues, son los suicidios. Pero mucho también el entorno donde te desarrollas, porque yo crecí en un entorno pues donde donde estaba rodeado de muchos tipos de personas y culturas, donde yo vivía, llegaba gente a trabajar de Chihuahua, de Chiapas, de Oaxaca, y el entorno en el que se desarrollan esas personas es muy diferente en el que nos desarrollamos aquí, por ejemplo, en la ciudad, o donde nos desarrollamos nosotros. El entorno de las personas esas que vienen de allá, de aquel lado, es trabajar desde que están casi amamantándose, porque andan trabajando las mujeres y andan con el niño colgado atrás, y ya pueden caminar y los niños andan trabajando. Y desde ahí empieza la presión social donde que el hombre tiene que estar proveyendo también. Y si no provees, pues no eres hombre. Y si no eres hombre, pues entonces ¿qué eres? Y ya es donde pues no sabe ni qué hacer el hombre. Entonces, yo pienso que por eso mencionaste ahorita uno de los estados con mayor suicidios era Chihuahua. Ujú. Y mayor gente, la mayoría de la gente que llegaba a trabajar ahí era gente de Chihuahua. Y pues eran familias enteras, desde los niños de 2 años hasta niños de 10 11 años que no iban a la escuela y estaban trabajando en el campo, no tenían educación, no sé qué educación
recibían en su casa, pero no tenían educación en alguna escuela o en alguna institución. Se la llevaban me imagino que si se acababa la temporada ahí, se iban seguían la temporada en otro lugar y así se la llevaban. Entonces también tendría que ver mucho el entorno en el que se desarrollan. Sí, de hecho, justamente eso que dices son los factores sociales y culturales, ¿no? Ajá, Que, Ujú. que traemos dentro. De hecho, esto que investigué comenta que parte de todo eso es el aislamiento social, ¿no? Falta de apoyo en familiares y amistades, estigmas sobre lo que es la salud mental. Normalmente como mujeres buscamos más rápido la ayuda mental, ¿no? Es como la parte espiritual, ¿no? Traemos como mujeres, tenemos más conciencia de esta parte espiritual o esta necesidad espiritual. Lo mismo pasa con la salud mental. Somos más conscientes de la necesidad y no tenemos miedo de pedirla. Y en los hombres no tienen tanto esta necesidad o la tienen, pero no la expresan, ¿no? De ahí pues viene la parte de figura, de, el, ¿cómo le dicen? La figura de la casa, ¿no? El hombre de la casa, el apoyo económico y laboral. Tú trabajas como hombre y si no puedes solventar una vida económica para tu familia, ¿de qué sirve que estés, ¿no? Sí, Y pues de ahí viene la violencia y los traumas que tienen por parte de lo que fueron durante pues su infancia, ¿no? Que va esto que dice Guadalupe. Si los niños han trabajado desde niños y crecen, y es como que, ¿cuál es el sentido de la vida? No le encuentran algún sentido, ¿no? debe ser muy difícil, debe ser bastante difícil. eh, por ejemplo, esos trabajadores que comenta de Guadalupe, y abrirles los ojos es más aún difícil, ¿no? Realmente es mucha emoción, mucha presión social, cultural, familiar sobre todo, porque por ejemplo, si no hay alguien que esté recordándoles el sentido de la vida, que no es nada más trabajar, que no es nada más, o sea, debe ser muy complicado caer en cuenta en la vida que está llevando y poderla hacer como debe ser, ¿no? Eh, pero bueno, eh, quisiera saber el punto de vista de ustedes referente a que lo que vivimos, que es todo este tema del suicidio, porque en la salud, en el área de la salud, no se toca ese tema. Lo que es médicamente ese tema no se toca. Ahí sí hay manuales en muchos lugares y estados, pero no es un tema a tocar, ese tema es un tabú. Sorprendentemente a esta altura es un tabú. ¿Ustedes qué piensan? Podrían pensar de que, ok, vámonos por el lado de la salud. ¿Por qué no se toca ese tema? Y por el lado de la familia, la presión social, pues está a flor de piel también. ¿Por dónde se empieza? ¿Por yo dónde se... pienso que en la salud no se toca porque es muy difícil que una persona diga, ay, me voy a suicidar. O es muy difícil que alguien que tenga ideaciones suicidas, pues las comparta con alguien. Sí hay casos donde las Sí, comparten. ok, Obviamente si las compartes, pues ya tienes que ver más a trasfondo qué es lo que tiene y qué medicamentos les vas a dar para esa depresión o esa ansiedad o X trastorno que tenga, porque el suicidio, pues así como puede venir de una depresión, puede venir de algún otro trastorno. no, No solo la Exactamente. depresión es causante del suicidio. así es. O a veces también en las escuelas o tocan el bullying, pero dentro del bullying no tocan el suicidio. Entonces ya ahí es falta de cultura o no sé, a lo mejor es un tabú como lo era antes el tema de la sexualidad, ya ves, ahorita ya manejan un poquito más el tema de la sexualidad, Sí, sí, pero el tema del suicidio, como mencionas tú, es importante también porque sucede, cada año aumenta más el bullying, las peleas afuera de las preparatorias, que el fuerte humilla al débil o X cosa, o que nadie quiere ser humillado y entre los mismos de la preparatoria, pues
se hacen cochinar. ¿No vieron el caso que pasó con el director que ya parecía motín de Ujú. cárcel? No sé, no sé, no me acuerdo dónde, en Torreón creo, no sé en qué estado pasó, pero que acusaron de acoso al director y entre todos los estudiantes le pegaron Oh, una golpiza. que falleció, o digo, sí ya sé, pero era una persona autista. ¿El director? Mm, Esa No, ese es persona, diferente. estoy Ese confundida. son el que dice Guadalupe es de un director, ¿no? Que lo acusaron de acoso a unas niñas y los Ah, mismos alumnos lo agredieron. ok, Ujú. Y el Mm, otro es lo de un escucha. señor que tenía autismo sí, y sus compañeros de trabajo le hicieron bullying, ok. pero le dieron de beber como Ah, desengrasante. el, Entonces, como Ujú. tipo broma, ¿no? Ujú, Entonces, ese desengrasante, pues, ¿qué lo hizo vomitar, le hizo, pues, todo un cochinero en su estómago, cuerpo, órganos y todo, y murió la persona, falleció Ujú. por un bullying que le hicieron sus compañeros. Y estamos hablando de adultos, ¿no? No de niños, Exacto, sí. correcto, ¿no? Que es Ujú. mucho más grave, ¿no? sí, Y entonces, y más porque era una persona con una condición, no era una persona con autismo. ujú, Sí, esto era lo gracioso, ¿no? Para ellos. Sí. Pero así como él, que no fue suicidio, pero pues sí hay muchos que sufren, y adultos también, que sufren a lo mejor esta parte de pensar que como que no tiene ningún valor, ¿no? Hay quienes se Ujú. agarran, ahora sí que lo agarran de su puerquito, ¿no? Y pues no sé, esto pasa en niños, en todas las edades. Y yo lo que pienso es, sí, el 60% de las personas, sobre todo los hombres que se suicidan, no toman terapia, no van a que los ayuden, no buscan ayuda, pero el otro 40%, el que sí buscó ayuda, ¿qué tan, qué tan fuerte puede pasar? ¿Qué tan mal puede estar una persona para, aún con todo lo que la familia hizo, con los terapeutas, incluso a veces hasta los psiquiatras, decidan acabar pues, con ellos mismos y, y que nada de lo que se hizo pudo haberlo ayudado? También hay este tipo de casos y eso es algo que también hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Creo que, creo que hablando de eso, mm, creo que como profesionistas no estamos, tenemos un límite, ¿no? Ujú. Tanto psicólogos como psiquiatras, hasta dónde podemos llegar con el paciente, ¿no? Que va parte de la ética como profesionistas, como psicólogos, ¿no? Hasta Ujú. dónde podemos llegar con ellos, ¿no? Entonces, hasta aquí es mi límite, lo canalizo a la siguiente rama y Ujú. si de ahí no avanza, ya no podemos sentir esta parte que no hicimos lo medianamente posible para que la persona mejorara, ¿no? Y ahí entra todo. Lo comentábamos la sesión pasada con Guadalupe, ¿no? Que pedimos números de emergencia, pedimos esto, pedimos el otro, pero si no apoya su vínculo cercano, sus familiares y él no apoyan a que esta mejoría suceda, nosotros y el psiquiatra ya no podemos avanzar porque nos ponen un límite, ¿no? Y aparte nosotros tenemos ese límite por la ética, ¿no? Entonces, creo que ahí sí son como, porque a veces pueden echarle la culpa al psicólogo o al psiquiatra, Ah, de que, claro. uy, es que no lo Ujú. ayudó, no sirve, no hizo nada, pero y es más común de no lo es que echar creemos. culpas, sí. exactamente, pero no es culpa de nadie, simplemente que tal vez las personas que estaban como su red de apoyo con él 24/7 no hicieron lo medianamente posible para que no sucediera, Así ¿no? Y es. creo que esto es muy importante mencionarlo, ¿no? Es que Ujú. realmente a veces esas personas que están alrededor ni saben ellos mismos, ¿no? Esa red de apoyo no es suficiente. Y Así por es. eso también es bien importante tener bien integrado el expediente del paciente. Cuando tú detectes que son pacientes de riesgos, tienes que tener bien integrado el expediente y guardarlo ciertos años, porque si llega a pasar esa desagradable o desafortunada situación, lo primero que hacen es checar el expediente y si no tienes expediente van a decir entonces cómo trabajas tú Así y cómo es. te defiendes Así es. y debes de Ujú. tener bien armado tu expediente clínico.
Así es. Wow. Es un mundo, creo yo que es que hablar del suicidio es un tema que nunca vamos a terminar, ¿no? Porque uno no tiene cura, ¿no? O sea, el suicidio no es una enfermedad, primeramente. Creo que tener eso en cuenta que el suicidio no es una enfermedad, no es un trastorno, no es No. algo que podamos curar con un medicamento, no es algo que podamos eliminar, ¿no? Y Yo viene pienso cargado que, de múltiples diagnósticos Y también. viene encargado de múltiples diagnósticos. yo Podemos pienso que prevenir. sí, Digamos que, es lo que te iba a decir, ajá, que se instruyera sobre digamos, las señales, ¿no? Que manda una persona con esa. Por ejemplo, ahorita analizando bien el video que ese, si se dan cuenta, traía una bufanda el señor que gritaba los goles y que se miraba bien alegre. Y al final, conforme transcurrieron, la bufanda ya se la había regalado a la otra persona. Y esa era una pertenencia, digamos, importante para la persona que se suicidó. Y es una señal de las personas suicidas. Cuando tienen esa ideación, empiezan a regalar sus cosas, por más valiosas que sean para ellos, las empiezan a regalar. Y regalan esto y regalan aquello. Y cuando menos piensan, pues pasa lo que pasa. Ujú. digamos que el suicidio no es una enfermedad, sino es un síntoma de algo, ¿no? O una consecuencia, ¿no? Correcto, consecuencia más. Consecuencias de esos Yo creo que múltiples diagnósticos que no han sido sí, atendidos. sí, porque como tal, creo que no podemos decir que lo ocasiona una sola cosa. Ajá. No puedo decir lo ocasiona una gripa, un dolor de garganta. No puedo decir tal cual que lo ocasiona, Ujú. porque en cada uno de los niveles es diferente, ¿no? Puedo tener un pensamiento suicida, pero puedo tenerlo de aquí y me puede pasar después de 20 años. Puedo tener pensamientos de autolesión, me puedo autolesionar y puedo tenerlos recurrente, pero no lo hago. Puedo tener un pensamiento suicida, pero puede ser que nunca lo haga. Sí, si eres tú quien se siente así, buscar ayuda. No dudar en buscar ayuda. Siempre va a haber quien pueda ayudarte, al menos escucharte, que eso también es bien, bien importante. Hay que ver las señales, ¿no? Hay que informarse sobre las señales más importantes, principalmente si hay aislamiento social, si se aísla esa persona de su círculo que antes frecuentaba, pues es una señal importante. Si empieza a descuidar su higiene personal, si empieza a tener comportamientos raros o empieza a sentirse siempre culpable de todo, empieza a sentir vergüenza de muchas cosas, son señales que no parecen importantes, pero al final de cuentas terminan siendo puntos claves para la prevención del suicidio de una persona. Es muy importante siempre estar disponible para escuchar, porque es difícil el pedir ayuda, ¿no? Muchas veces no, las personas no se dan cuenta de lo que están pasando y como comenta Gaby, de repente puede hacer que haya muchos red flag, como le dicen, y hay de repente que probablemente nada más una y se atreva a hacerlo. Pero el escuchar creo que ha sido y puede ser una herramienta muy principal, incluso no quedarse callado como amigo, como hermano, como pasar esa información y para poder ayudar a la persona a ver qué es lo que pasa, qué es lo que tiene y darle un paso más adelante a esas emociones y pues la ayuda sobre todo llevarlo con una persona que sea la adecuada. Exacto. Muy bien, pues yo creo que con esto concluimos este tema. Ujú. Digo, espero que les guste la información, que sea de ayuda y pues que lo compartan, ¿no? A la gente que más ustedes sientan que lo necesite. Así es. Dándole cabida al mes del suicidio. Así es. Y recordando la importancia de la empatía, que hoy está muy escasa en la sociedad. Uh -huh. Ujú. Exactamente. Muy Bueno, un bien, gusto. pues se da un corte. Cualquier momento nos vamos, ¿eh? Un gusto, un gusto. Un gusto verlos.